Buenos días. Muchas gracias por asistir a esta reunión, a esta sesión general. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que fue el pasado 10 de octubre, este aniversario está impulsado por la Federación Mundial para la Salud Mental con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. El lema de este año es celebrar la salud mental como un derecho humano universal. El evento de este año representa el compromiso global para crear conciencia sobre la salud mental y defenderla como un derecho humano universal. Todo el mundo debería tener derecho a vivir una vida con dignidad, equidad, igualdad y respeto. Y esto incluye a las personas con enfermedades en salud mental. Sin embargo, en algunas regiones de América continúan persistiendo el estigma, la discriminación y la violencia de los derechos humanos. En muchos países, las personas con problemas de salud mental no tienen acceso a servicios de calidad, son sometidas a tratos coercitivos, tratos inhumanos y en algunos casos abusos, incluso en los mismos entornos de la atención de la salud donde deberían ser protegidos. Entonces, ¿por qué esta fecha para conmemorar este día tan importante? El propósito es visualizar los trastornos mentales que padecen las personas y generar un conjunto de estrategias que sirva de apoyo a estos pacientes, que les permita sobrellevar su enfermedad y curarlos definitivamente. El esfuerzo por diagnosticar y tratar trastornos de este tipo en edades tempranas reduce el costo financieramente en el futuro y evita todo tipo de problemas derivados de esto, como puede ser el suicidio, que desafortunadamente y alarmantemente se ha incrementado los casos de suicidio en nuestro país. Entonces, para comenzar entonces con nuestra sesión del día de hoy, la doctora Almadelia Gutiérrez, médico psiquiatra de este instituto, nos hablará sobre la comunicación efectiva como pilar en la medicina moderna y el beneficio en el bienestar biopsicosocial del paciente. Gracias, doctora. Hola, buenos días. Gracias por la invitación y pues bueno, intentaré ser bastante breve en un tema que es bastante amplio. Muchas gracias. Bueno, nosotros sabemos que en este acto de la comunicación nosotros vamos a transmitir y a comunicarnos, a tratar con otras personas, con una o más personas. Y pues bueno, al comunicar, ¿me pueden pasar la siguiente, por favor? Yo creo que la conexión del Wi-Fi está un poquito inestable. Gracias. Es el objetivo principal, pues hacer o dar a conocer algo a alguien, informarle, conversar, tratar por medio de la palabra hablada o escrita, pero sabemos también que hay otras formas de comunicarnos, como la paralingüística, que no voy a ahondar en ello, pero pues tiene que ver con todo esto que no hablamos, con las posturas, gestos, etcétera. Y vamos a consultar un asunto con otra persona tomando en cuenta su opinión. La siguiente, por favor. Y pues bueno, si nos ponemos un poco en el asunto que nos atañe, que es la atención médica, pues nuestro paciente es una persona que acude con nosotros, que tiene una afección física o corporal, como lo define el diccionario de la Real Lengua Española, y que está buscando pues nuestra ayuda para atender estas dolencias. Sin embargo, en la situación de la enfermedad, nosotros no tenemos solamente esta dolencia física o mental, también tenemos a una persona que va a vivir esta enfermedad de una forma muy particular y única y que tiene todo un contexto de vida, pues todos los ámbitos que tenemos todos los seres humanos, familiar, social, académico, y que van a influir definitivamente en la experiencia de la enfermedad. La siguiente, por favor. Entonces, pues esto ya complica un poco, ¿no? Este proceso de comunicación que pues nosotros lo veríamos tan sencillo. Nosotros nos comunicamos desde niños y a lo largo de
nuestra vida, pues lo vamos a hacer, pero pues en la atención médica es un proceso bidireccional que es bastante complejo, sin embargo, pues es fundamental en la atención médica y en la práctica de nuestra profesión. La siguiente, por favor. Sin embargo, ¿por qué hay tantos problemas de comunicación, ¿no? En este reporte que se hizo en la Gaceta Médica hace ya bastantes años, fue antes de la pandemia, habría que ver qué opinan los pacientes actualmente. La mayoría comentó que no comprendía adecuadamente a lo que le decían los médicos y pueden ir pasando, por favor, para ir marcando cuáles son como estos motivos que comentaban los pacientes. El primero es que hablaban con términos que no comprendían, ¿sí? El segundo motivo, que utilizaban siglas o abreviaturas que tampoco comprendían y que pensaban pues que era de uso exclusivamente médico, y esto pues hablando desde luego, ¿no? Cuando dejamos todo esto por escrito, los pacientes muchas veces no comprenden tampoco, y eso pues esperando, ¿no? Que la letra también sea legible. En tercer motivo está que les perciben los pacientes que los médicos tratan con enfermedades y no con personas, y más o menos en ese mismo porcentaje se encuentra la percepción de que los pacientes consideran que su cultura es baja y también que el médico no tiene suficiente tiempo para hablar con ellos. Entonces, estos son como los principales problemas de comunicación y los motivos por los cuales los pacientes perciben que se da. Ahora, ¿qué pasaría, no? Si nosotros pudiéramos tener una comunicación efectiva con nuestros pacientes, ¿no? ¿Qué características tiene esta comunicación efectiva? La siguiente, por favor. Pues esta comunicación tiene estas características, debe ser directa, clara, honesta, es decir, siempre con la verdad, franca, respetuosa, ¿sí? En la diapositiva anterior había un punto en el cual la mayoría de los pacientes preferían que se les dijera la verdad, ¿no? Así dice como tal, la verdad de forma cruda. Entonces, pues la comunicación efectiva se convierte realmente en una habilidad, la siguiente por favor, y en una competencia médica básica, que así como nosotros aprendemos a lo largo de nuestra formación como médicos generales, toda la información científica, pues también sería adecuado, ¿no? El poder tener estas competencias médicas. Y pues bueno, además de que la comunicación sea asertiva o sea efectiva, pues es importante saber escuchar. La escucha activa es además otra habilidad que complementa esta comunicación efectiva. Evitar desde luego el uso de términos científicos y clínicos porque generan confusión en nuestros pacientes, no nos van a comprender a qué nos estamos refiriendo y también pueden generar temor. Desde luego que este lenguaje sea lo más sencillo posible, tenemos que adaptarnos a nuestros pacientes, ¿no? Como ya les dije, ellos tienen un contexto particular y pues conocer este contexto de vida nos va a ayudar a nosotros también a adaptarnos a este proceso de comunicación. No dominar la conversación, ¿verdad? Es también un punto importante, corroborar que los pacientes hayan comprendido lo que nosotros les hemos informado y pues una táctica o estrategia primaria puede ser solicitarles que nos hagan un breve resumen, ¿no? Con sus propias palabras que comprendieron de lo que nosotros les hemos dicho y pues desde luego la empatía. La siguiente, por favor. Si nosotros aplicamos algunas de estas estrategias, pues vamos a tener siempre ganancias. El paciente va a ganar y nosotros también. La que sigue. Y pues algunos de estos beneficios que el paciente tiene al comunicarnos de forma efectiva nos ayuda, ¿no? a dar una mejor atención, la mejor atención posible en todo momento, que pues es un objetivo de nosotros como médicos. Desde luego dar a conocer esta información al paciente y a su familiar, sobre todo lo que respecta de su atención médica, diagnósticos, tratamientos, pronósticos, seguimiento médico, etcétera. Y pues bueno, darlo a conocer de una forma tal que sea comprendida con el paciente, por el paciente y su familia. La siguiente, por favor. Hacerlo partícipe siempre de la atención médica. Ya sabemos que esta relación
de médico-paciente de tipo paternalista, pues no siempre funciona, de hecho muy pocas veces suele funcionar. Entonces el ser colaborativos y ser realmente un equipo de trabajo con el paciente y su familia. Esto nos ayuda en el consentimiento informado, en la toma de decisiones, que es todo un proceso también bastante complejo de la atención médica, y desde luego en el apego terapéutico, que es también otro proceso de la atención médica bastante complejo y el cual depende de muchísimos factores. Y pues esto nosotros lo podemos realizar en diversos escenarios, ¿sí? Tanto en la atención ambulatoria como en la hospitalización. Siempre es aplicable, tanto en procesos de educación, de promoción de la salud, prevención de enfermedades, también a la hora de dar tratamientos, ya sean curativos o para controlar síntomas o mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y desde luego hay ciertos escenarios especiales, como cuando hay limitación verbal, al dar malas noticias, al final de la vida, y muchos otros escenarios particulares en los cuales nosotros pues podemos aprender también estrategias especiales o específicas. Y pues bueno, un paciente informado sabemos que es un mejor paciente. Sí, todos estos beneficios que hay en la atención médica pues también se van reflejados en nuestros pacientes. Va a confiar en los profesionales de la salud, porque va a percibir que el médico, además de que sabe lo que hace, también lo está tratando como un ser humano, ¿sí? Lo está atendiendo, se siente acompañado, se siente comprendido, y esto es fundamental. ¿De acuerdo? Conoce lo que le está sucediendo porque tiene la información sobre sus padecimientos, sobre sus tratamientos, sobre el pronóstico. En el mejor de los casos sabe también por qué está enfermo. Esto ayuda a que él pueda tomar decisiones con el consentimiento válidamente informado y a mejorar su apego terapéutico. Desde luego, pues mejora la relación médico-paciente y pues esto disminuye la probabilidad de tener quejas. La siguiente, por favor. Pero también puede haber beneficios para nosotros en este proceso de comunicación que es bidireccional. Pues definitivamente sí. Además de esta relación terapéutica que generamos con el paciente, pues estamos cumpliendo muchísimos objetivos de nuestra profesión como médicos, que es aliviar el sufrimiento del paciente. Eso es muy importante. Acompañarlo incluso pues cuando nosotros no podemos ya brindar algún tratamiento curativo. También es fundamental, nos volvemos parte de esta red de apoyo que tiene el paciente, y tanto el paciente como sus familiares desde luego que lo van a agradecer. Y pues bueno, puse aquí otros beneficios que son como muy lógicos, ¿no? Si nosotros tenemos una buena comunicación con nuestro paciente, vamos a obtener información muy confiable para hacer nuestras historias clínicas, nuestras notas de evolución, para poder saber, ¿no?, qué estudios de gabinete, de laboratorio vamos a solicitar, ¿sí? Y pues ejercer con profesionalismo y ética también nos ayuda a tener satisfacción en nuestra profesión como médicos, a prevenir incluso el burnout y a favorecer o que nos interesemos también por nuestro autocuidado. La siguiente, por favor. Y pues bueno, ahora con todos estos cambios, si quieren, pasen la siguiente, por favor, para no ahondar tanto en esto, en estos cambios tecnológicos que hemos tenido. También pues la medicina se ha ido modificando, ¿no? Los avances científicos y tecnológicos han obligado que también haya cambios en todos los procesos administrativos a nivel público y privado, y desde luego que ha cambiado la práctica de muchos médicos. No voy a ahondar tanto en esto porque es muy amplio, pero también esta sensación de la inmediatez de la información hace que tanto los médicos como los pacientes puedan ser diferentes, ¿no? Estén o más informados o más desinformados. Entonces nosotros, la siguiente por favor, podemos ver esto como así de una forma muy pesimista, ¿no? Que nos genere enojo al grado de pensar que a lo mejor todas estas tecnologías como la inteligencia artificial pues va en algún momento a sustituirnos, ¿no?, como profesionales. Sin embargo, pues creo que falta muchísimo para que la empatía, todas estas características humanas que empleamos los médicos a la hora de trabajar con nuestros pacientes, y desde luego el juicio clínico tan crítico que necesitamos tener sea pues totalmente sustituido, ¿no?, por
por estas tecnologías. La siguiente. Entonces, pues más bien una propuesta sería verlo como un reto, y muchas veces los retos nos motivan. Sí, podemos mantener esta postura de que la medicina debe tener un enfoque biopsicosocial, que además de la formación científica, pues nuestra profesión requiere de ética, de valores, de habilidades y competencias que podemos nosotros desarrollar a lo largo de nuestra formación como médicos generales, pero también podemos reaprenderlas o aprenderlas posteriormente. La que sigue. Entonces, como conclusiones, a pesar de todos estos avances tecnológicos y científicos, pues difícilmente, ¿no?, la práctica de la medicina va a verse sustituida por todos estos avances. La comunicación sigue siendo inseparable de nuestra práctica como médicos. Y pues bueno, es muy importante observar y escuchar en primer lugar, que eso nos permita pensar y reflexionar para después expresar de un modo comprensible todo esto que hemos analizado en nuestras mentes. Y que los médicos podemos convertirnos en expertos en la comunicación y en las relaciones interpersonales. La que sigue, por favor. Y como última reflexión, ¿qué tipo de médicos nos gustaría ser, ¿no? Si estudiar medicina de por sí ya es un reto, pues esto le agregamos que el ser médicos, con todo esto que implica de ciencia, ética, valores, humanismo, es también un reto. Podemos pues generarnos una idea, ¿no?, de qué tipo de médico quiero ser. Esa sería mi meta, pero no olvidarnos del proceso, que es realmente lo importante, cómo vamos a llegar a esa meta, ¿sí? Y empezar a actuar como esos médicos que nos gustaría ser. Entonces nunca es tarde, ¿no?, para aprender o reaprender lo que consideremos que sea necesario para comunicarnos mejor con nuestros pacientes. Y la que sigue, por favor, ya estoy terminando ahora sí, ¿no? No olvidar que nosotros trabajamos con y para personas, y que las personas pues son seres humanos completos, ¿no?, que además de tener órganos o de que vamos a evaluar cosas físicas, pues va a tener todo un contexto de vida y también aspectos psicológicos y emocionales que debemos de considerar independientemente del área de la medicina en la que nos especialicemos. La que sigue. Y pues así podríamos ayudar, ¿no?, a nuestros pacientes a defender este derecho también que tienen a la salud mental, pero también nosotros, ¿no?, cuidar de nuestra salud mental. Muchas gracias, eso sería todo por mi parte. ¿Sí me escuchó? Sí. Muchas gracias, doctora Almadelia. A continuación, la doctora Erika Urdapilleta, psicóloga especialista adscrita al programa de apoyo a pacientes y familiares, nos dará el tema impacto de las malas noticias en el estado de ánimo y calidad de vida del paciente con enfermedad crónica. Gracias, doctora. Gracias, buenos días. Muy bien, pues vamos a hablar brevemente, prometo ajustarme a tiempos, por ahí si me pueden ayudar. Resulta importante desde nuestro campo de la psicología y de las enfermedades mentales y emocionales de los pacientes con enfermedad crónica aproximarnos a este tipo de temas, porque muchas veces damos por hecho que sabemos hacerlo, que lo hacemos muy bien y no nos damos cuenta que a lo mejor, como decía la doctora, en nuestra comunicación no estamos considerando todo lo que implica una mala noticia para un paciente con enfermedad crónica. La que sigue, por favor. ¿Qué son las malas noticias? Bueno, pues son aquellas informaciones que son susceptibles de generar una alteración propiamente en el individuo. Alteraciones de todo tipo, alteraciones emocionales, alteraciones cognitivas, y cuando me refiero a esto, hablamos de procesos de pensamiento e incluso toma de decisiones y adherencia terapéutica, de ahí la importancia de trabajar con ello. También alteraciones conductuales, ¿verdad?, que pudieran estar en relación con ello, y bueno, pues pueden asociarse a la progresión de la enfermedad, a un mal pronóstico, a fallas en el tratamiento, a cambios, digamos, en los pronósticos, y bueno, pues esto pudiera tener una relación con los cambios que pudiera tener el individuo a nivel mental y emocional. Pueden provocar por ello fuertes emociones, y de ahí la importancia de atender con mucho cuidado y con el manejo apropiado este tipo de información. La que sigue, por favor.
La falta de habilidad, se ha documentado que la falta de habilidad precisamente para comunicar este tipo de información, pues va a generar en el paciente un impacto que puede ser contraproducente en el desarrollo de su tratamiento. Y la falta de habilidad, digamos, para adaptar la información a los valores, a las características de nuestros pacientes, pues pudiera, por supuesto, favorecer este tipo de efecto. Entonces, la literatura refiere que es de suma importancia poder tomar en cuenta a quién va dirigida la información y verlo, como lo decía la doctora Gutiérrez, de una manera integral. El paciente tiene características biológicas, psicológicas y también sociales, y en función de estas 3 dimensiones, tomarlas en cuenta para poder adaptar la información a sus necesidades. De esta manera, bueno, pues podríamos modificar el impacto que causan en ellas. Algunos estudios refieren que las malas noticias en alguna parte del tratamiento pues pueden incluso influir en la toma de decisiones, como les decía al inicio, en la falta de adherencia al tratamiento. Entonces aquí lo vemos con mucha frecuencia, cómo nuestros pacientes eventualmente sueltan sus tratamientos porque en principio quizás la comunicación con el paciente desde origen pues no fue la conveniente, no fue la adecuada, y entonces el paciente tiene lagunas importantes en la información y un impacto emocional que no le permite tomar las decisiones correctas. Y muchas de las veces podemos incluso cambiar el pronóstico también de nuestro paciente. Adelante. ¿Cuáles son las reacciones emocionales y el impacto en realidad que se tiene a nivel emocional? Bueno, pues en la literatura está descrito básicamente el estrés, el trauma psicológico y trastornos de ánimo como la ansiedad y la depresión de manera general. Entendemos por estrés una respuesta natural y necesaria, incluso ante una situación crítica. El organismo y la mente está diseñado para podernos adaptar. El estrés puede resultar adaptativo, puede resultar conveniente. Sin embargo, cuando hay una sobrecarga de la demanda cotidiana, pues eventualmente puede generar un desajuste. Y justamente esto es lo que nosotros quisiéramos transmitir para poder evitar, en virtud de que, bueno, pues el estrés podría llegar a tener otro tipo de implicaciones, incluso a nivel orgánico, y poder afectar órganos y sistemas. El estrés puede ser básico, ¿no? Producto de una situación crítica que transcurre y que eventualmente el individuo y el organismo va generando la adaptación a él, pero también puede ser acumulativo a través de repetidas exposiciones al mismo estímulo o a diferentes. Y el estrés crónico, por ejemplo, que bueno, pues esto va a persistir a través de mucho tiempo. O bien el estrés postraumático. Todos ellos están definidos como parte del impacto emocional que un paciente puede tener a raíz de recibir una mala noticia sobre su salud. El trauma psicológico es una emoción negativa y duradera precisamente derivada de la exposición a un evento traumático. Es de alta intensidad y puede requerir un abordaje todavía mucho más complejo. Los trastornos de ansiedad y depresión son muy comunes, están generalmente asociados propiamente al desarrollo de la enfermedad, sin embargo, puede estar, dice la literatura, asociados específicamente al impacto que causa una mala noticia, es decir, al debilitamiento de todos estos recursos de afrontamiento que el individuo tiene y entonces tornarse en situaciones muy intensas que ponen en riesgo su vida y su salud. En ese caso, bueno, los trastornos de ansiedad y depresivos están directamente asociados a ese tipo de causas. Adelante. La autoestima es uno de los factores que está también contenido dentro de los factores que deben ser considerados. Cuando un individuo ve amenazada su vida, ve amenazada su salud, ve amenazados sus proyectos de vida, pues eventualmente puede tornarse también con una duda sobre sus capacidades, sobre el autoconcepto en cualquiera de las dimensiones en las que él se desenvuelva, es decir, familiar, laboral, social, intelectual incluso. La autoestima precisamente es esta autovaloración. Cuando ven amenazada su vida, su salud en general, pues puede, por supuesto, también generar un impacto de tal manera que pueda debilitarse también todas estas creencias que tiene sobre sí mismo y entonces contribuir al desarrollo de enfermedades emocionales y con ello también un impacto propiamente en el pronóstico y en el desarrollo propiamente de la enfermedad. La que sigue. Hay estudios que afirman
que efectivamente, bueno, pues los afectos involucrados cuando se reciben malas noticias, pues evidentemente son negativos y que pueden interferir. Es importante para ello entonces conocer un poquito sobre cómo los pacientes pudieran pretender recibir este tipo de información. Y justamente este es un ejemplo de cómo los pacientes transmiten este tipo de necesidades. Ellos en este estudio pues pretendieron explorar estas preferencias y actitudes hacia cómo ser informados, lo decía la doctora. Muchos de ellos nosotros pensamos que al ser una noticia difícil de manejar, pues eventualmente pudieran no querer conocerla. Este estudio, adelante por favor. Este estudio de lo que nos habla es de que efectivamente la mayoría de los pacientes que fueron entrevistados, que fueron encuestados, quieren saber, quieren ser conscientes y estar perfectamente informados acerca de su salud, por más que sea, digamos, una noticia que los ponga al límite de sus capacidades o que los lleve a un estrés difícil de manejar. Entonces esto es importante, ellos también solicitan, digamos, que sea su médico, no necesariamente, digamos, un médico ajeno propiamente al seguimiento de su tratamiento, aun cuando se trate del más cercano a su contexto, sino que sea el médico tratante el que pudiera transmitir esta información, en virtud de que justamente generan, o es lo deseable, deben generar una relación tan cercana que sientan este nivel de confianza para poder expresarse y poder ser acompañados en este efecto de las malas noticias y de toda la información que se brindará al respecto. Entonces, para ellos esto es muy importante, que pudiera ser su médico el médico tratante el que pudiera transmitirles esta información. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las consideraciones? ¿A qué conclusiones llega este estudio? Bueno, la notificación de malas noticias demanda más consideración de aspectos culturales, es decir, considerar que el paciente está demandando una atención personal, específica, directa, cercana, para poder entonces procesar la información de una manera más adecuada con el menor impacto emocional y, por supuesto, que deje libre sus capacidades intelectuales para poder tomar con mucha conciencia las decisiones que un tratamiento implica y con ello, por supuesto, impactar también en la calidad de vida del paciente. Sabemos que la toma de decisiones no informada, por ejemplo, o con lagunas de la información, pues puede, sin duda alguna, impactar también la calidad de vida del paciente y, por supuesto, también en el pronóstico. La relación apropiada entre el médico y el paciente pues va a ser fundamental en la notificación de malas noticias y puede mejorar el cumplimiento del tratamiento y el estrés que se maneje durante el proceso. Muchos estudios demuestran que los médicos no mostraron suficiente autoconfianza y habilidades para las malas noticias. Y dice así, fueron incapaces de dar soporte a las reacciones emocionales de los pacientes, ¿no? Eventualmente, ante situaciones que son tan comunes, tan repetidas en instituciones tan grandes que atendemos enfermedades crónicas, pues hacemos una especie como de mecanismo, ¿no? Ya muy, muy cotidiano, muy habitual, dejando de ver todas estas necesidades del paciente y sin ver las implicaciones que pudiera llegar a tener. Esta falta, digamos, como de conexión, ¿no? De atención a estos factores tan específicos y tan personales de nuestros pacientes. La mayoría de los pacientes creen que es el especialista, como les decía, que está a cargo de su tratamiento, de toda su enfermedad, el que sea responsable de ofrecer la comunicación de las malas noticias o la notificación de ellas. La que sigue. En resumen, entonces, las malas noticias pueden tener un impacto significativo en el estado de ánimo y podrían afectar la adherencia terapéutica y, por supuesto, la calidad de vida del paciente y podrían empeorar incluso su condición de salud. Es importante destacar que el estado de ánimo de un paciente con enfermedad crónica está estrechamente relacionado a su capacidad para afrontar, de ahí la importancia que podamos ver al paciente de manera integral en su entorno, más allá de la enfermedad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. A continuación vamos a tener la presentación virtual de la doctora Silvia Allende Pérez, titular del Departamento de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología,
con el tema El arte de la comunicación en momentos críticos, estrategias para dar malas noticias en salud. Adelante, gracias. Gracias, muy buen día. Y bueno, va a ajustarnos un poco a la cuestión del tiempo. Obviamente, cómo dar las malas noticias en medicina es toda una situación de reto para cada uno de nosotros que en ocasiones, pues, no tenemos este adiestramiento a veces desde la cuestión de las universidades. Entonces, a ver, el mensaje general aquí será un enfoque estructurado para comunicación y ayuda al profesional a llevar a cabo este importante rol. ¿Cómo dar malas noticias? Tendría un objetivo bien claro, pues demostrar las habilidades o la habilidad para aplicar un protocolo de 6 pasos para divulgar la información médica, saber qué hacer en cada paso. Y la primera pregunta es si a todos ustedes les gustaría poder planear. Pues planear cuando salimos de vacaciones, planear cuando vamos a organizar una fiesta, en fin, a todo mundo nos gustaría planear. Planear hacia el futuro es algo que llegó para quedarse y es muy de la actualidad. Y por otro lado, la siguiente pregunta es si les gustaría estar bien informados para poder tomar sus decisiones. Cuando hablamos de información, pues esta ya dijeron algunos parámetros importantes, que sea veraz, que sea humanitaria, que sea a nivel del paciente. Entonces, a veces las malas noticias pues no se dan en las mejores circunstancias. Yo creo que esta película, que ya es más antigua, es un poco antigua, que se llama The Doctor, pues demuestra que muchas veces incluso nosotros como médicos podemos enfermar y ser incluso personas que pudiésemos ser tratadas no acorde a la situación. Entonces, fíjense, la importancia de esta comunicación pues es que la mayoría de las personas quieren y desean saber. Esa es una premisa básica. 2, fortalecer esta relación médico-paciente. 3, promover la colaboración conjunta. Somos un equipo, paciente y el personal de la salud. Y permitir que los pacientes y las familias planifiquen y afronten su futuro acorde a sus creencias. Obviamente que ya hablaron también de los principios éticos, de decir la verdad, desde el punto de vista legal, ético, moral, de acompañamiento, de relación médico-paciente, y una serie de implicaciones que nos llevan a este protocolo de 6 pasos. El primer paso es prepárese. El segundo es averigüe qué sabe el paciente y la familia. La tercera es averiguar cuánto desea saber ese paciente y familia sobre la enfermedad, el pronóstico. Y el cuarto es divulgar y validar la información que les estamos dando. El 5 es responder a los sentimientos que puedan surgir de esta mala noticia. Y el 6, planificación y seguimiento a largo plazo de la enfermedad que se ha diagnosticado. En el paso 1 es importante tener unos tips, fíjense, planificar lo que uno va a decir. No es nada más llegar así y hacer una expresión del diagnóstico. Hay que primero confirmar, obviamente, los hechos médicos. ¿Cuántas veces nosotros, o sobre todo los cirujanos, de repente ellos van a dar la mala noticia y una emergencia tienen que entrar y delegan a un residente de menor rango decir esto, y hay veces que no se saben todo el expediente? Entonces, es importante que uno se prepare. Y 2, crear un ambiente propicio, o sea, nada en los pasillos, en los elevadores, delante de la gente, el médico parado y el paciente sentado. O sea, hay estrategias mínimas básicas de etiqueta donde los ojos deben estar al mismo nivel y también debe haber un respeto por el espacio mínimo, no tocarlos si ellos en un momento dado no lo permiten. Y obviamente brindar el tiempo adecuado, o sea, evitar las interrupciones. Si les prestaron un consultorio, pues avisarle a la secretaria o la gente administrativa afuera que les llevará unos minutos estar por favor en silencio. No tener celulares a la vista, porque esto obviamente hará que volteemos a ver la pantallita o las computadoras. De hecho, se desea que no haya ni siquiera un escritorio entre el que está dando la mala noticia y el que la está recibiendo. Determinar las personas también que el paciente quieren que estén presentes. Esto es muy importante porque no porque traiga 5 familiares estén en la sala,
vamos a dar por hecho que todos deben recibir la información. El paciente tiene el respeto y la autonomía y la toma de decisiones para saber a quién de los hijos le va a permitir la entrada o si la esposa, en fin, quiénes entrarán a compartir esa mala noticia. El paso 2, ¿qué sabe el paciente? Pues establecer qué sabe el paciente es con una pregunta. Usted, don Juan, ¿qué sabe? ¿De qué se enteró? ¿No? Evaluar la habilidad del paciente para comprender las malas noticias, ¿no? Hay gente que a mí me ha dicho, no, pues ya me dijeron que estoy desahuciado, ¿no? Entonces, a lo mejor en vez de contar la historia, te dice nada más el producto final. Y obviamente también si vemos que el paciente le da muchas vueltas, empieza a llorar, está inestable emocionalmente, pues mejor reprogramar, ¿verdad? Nuevamente la cita con el médico para hablar de malas noticias si el paciente o la familia no están preparados. También reconocer y apoyar las preferencias del paciente, ¿no? Si el paciente dice, yo no me quiero enterar, lo que tenemos que hacer es saber o preguntarle a quién designa para comunicar las noticias en su lugar y proceder a las mismas. O sea, recuerden que la autonomía desde el punto de vista de la bioética es muy importante. El paso 3, ¿cuánto desea saber el paciente? Recuerden que las personas manejan la información de manera diferente. ¿En qué va a radicar? No, hombre, pues la cultura, la raza, la etnia, la religión, el nivel socioeconómico, la escolaridad. Uno pensaría, por ejemplo, que pacientes que viven en áreas rurales recibirían peor las malas noticias y muchas veces ellos dicen en una analogía, es como el campo, las cosas, la semilla se crece, se riega, da frutos y finalmente muere. O sea, ellos a veces entienden mucho mejor el ciclo de la vida. Depende obviamente de la edad. No es lo mismo un adolescente que un adulto mayor. No es lo mismo los padres de un recién nacido con una malformación congénita. Entonces tenemos que tener en cuenta esta información. El paso 4 es divulgar la información. Aquí es muy importante que uno diga la información y luego hay que detenerse, hacer una pausa porque la gente requiere procesar lo que tú le dijiste. Y fíjense que hay médicos que se avientan unos monólogos, ¿no? Dicen la mala noticia ahí, pero bueno, los estudios dicen que el tarará% puede aliviarse y entonces empiezan verborreicos. Luego empiezan a hablar de cosas técnicas como si estuvieras hablando en una conferencia médica con colegas a nivel internacional. Incluso pueden utilizar jergas, eufemismos, pausas poco frecuentes, o sea, muy atropellado el discurso. Y en ocasiones, pues prácticamente se convierte en en una conferencia lo que estás dando. Aquí es muy importante que una vez que se hizo la pausa, y que el paciente y la familia tienen alguna reacción y ya empiezan a hacer preguntas, lo primero que uno hay que hacer es verificar qué entendió. O sea, con una pregunta fácil, ¿qué me entendió? ¿Cómo lo entendió? Y usar estos silencios y el lenguaje corporal. No cruzar los brazos, no cruzar la pierna, echarse ligeramente el cuerpo del médico hacia adelante, verlos directamente a los ojos, si lo permiten, puede tocar su hombro, en fin, ser empáticos y validar esa información. También en la validación, no minimicen, es un cancercito, es un tumor maligno, pero no se preocupe. Y nunca digan, lo siento, porque pues ustedes no son de la familia, ni están sintiendo realmente lo que está sintiendo el otro. Entonces, esas frases huecas y vacías, evítenlo. Hay que decir la información clara, concisa y precisa. Una vez que pasamos al paso 4, vamos a el 5, que es responder los sentimientos. Obviamente, ustedes van a dar una mala noticia y va a haber una reacción. Las reacciones, fíjense, todas son normales, todas son válidas. La afectiva, lágrima, rabia, tristeza, amor, ansiedad, alivio. También puede haber cognitivas, negación, culpa,
descreimiento, no, yo voy a ver una segunda y tercera y 20 opinión médica, yo no me quedo con su diagnóstico, perfecto, le deseo la mejor de las suertes, pero aquí estamos por si necesitan nuestro apoyo. Miedo, pérdida, sensación de pérdidas, la vergüenza, la intelectualización, ¿no? Y también las psicofisiológicas básicas, que son la lucha y la huida, ¿no? Y ahí está la foto de esta señora que pareciera muy dulce y está prácticamente ahorcando al médico porque, o sea, no, hay gente que no se puede contener y las reacciones pueden ser diversas. Una cosa que ha pasado muchísimo y está de moda porque los psicólogos y los psiquiatras están cerca de la parte clínica, que eso me encanta, es que cada vez que llora un paciente los traemos a ellos, en vez de nosotros contener y preguntar qué le está pasando y luego ya propiciar que entren otros miembros del equipo. También aquí estar preparados para manifestaciones o emociones fuertes. Y estas pueden ser de amplio espectro de las reacciones. También dar tiempo a reaccionar, ¿verdad? No inmediatamente que veas que se le sale una lágrima, ya le vas a pasar los papel, el Kleenex, ¿no? O sea, porque eso es como, a ver, límpiate y cállate. O sea, hay algunas reacciones, digamos, que nosotros tenemos como humanos frente al sufrimiento del otro, que son parte del lenguaje no verbal. Y entonces, pues si tú avientas una caja de Kleenex, pues le estás diciendo eso, ¿no? Límpiate y cállate y sigamos. Entonces, analizarnos realmente qué nos pasa a nosotros y tratar de contenernos y tranquilizarnos primero nosotros, tener sentimientos positivos. Ahora, también no hay que ser ingenuos. ¿Puede haber gente que se ponga agresiva? Sí. Y yo les recomiendo que, bueno, al menos como nosotros en el servicio de paliativos tenemos un protocolo de paciente agresivo, paciente o familiares, ¿no? En donde, bueno, cerca está el policía, obviamente la enfermera está, cuando ve un problema inmediatamente sale por los otros miembros del equipo y la gente de seguridad. En fin, tenemos un protocolo interesante que con mucho gusto podemos platicar en otro momento. También escuchar con calma y atentamente lo que te va a decir el paciente. Pedir descripción de los sentimientos si es que no te dice nada y está en shock. Señor don Juan, ¿cómo se siente con lo que le acabo de decir? Y lo que les digo, muchas veces, así como el médico pasó su brazo sobre el hombro de su paciente, puede ser una medida de comunicación no verbal que tenga mucho más peso que las palabras. El último paso es planificación y seguimiento. Pues aquí obviamente una vez que el paciente ya expresó, ya dijo y ya te preguntó algunas cosas y tú las aclaraste, pues ya viene la información adicional, pues le voy a hacer laboratorios, oiga, ¿qué síntomas tiene? Me voy a dedicar al control de los síntomas, necesito mandarlo a interconsultas con otros médicos y pues ver todas las fuentes potenciales de apoyo con los que va a contar por la parte de nosotros como hospital, pero también de la parte organizacional de su familia, ¿no? Usted está solo, está acompañado, con quién vive, quién le va a apoyar durante este trance de la enfermedad, en fin. También, importantemente, tengamos la información de contacto para la próxima visita y antes de que se vaya, pues preguntar, ¿está bien? ¿Se siente bien? ¿Puede irse tranquilo? Y si no, pues hay que darle un poquito más de apoyo y obviamente nosotros por rutina, por ejemplo en paliativos, casi siempre les llamamos a las 24 horas, ¿no? Hoy lo vimos, mañana le estamos hablando cómo están en casa, qué dudas tienen, cómo les cayó la mala noticia y muchas veces obviamente las tenemos que repetir las malas noticias en citas subsecuentes, sobre todo si son familias muy grandes, ¿no? Y entonces ahora vino otro hijo y dice el paciente, quiero que le digan lo mismo que me dijo a mí con mi otro hijo ayer, ¿no? Entonces, de repente tener paciencia para poder dar esta noticia en forma organizada. Como vieron, dimos un recorrido muy rápido y práctico de los 6 pasos. Habría que practicarlos y voy a adicionar unas diapositivas más que no están en el protocolo, digamos, de 6 pasos, sino hay una parte extendida, donde es muy común que la familia diga, que te diga a ti antes de entrar el paciente al consultorio, no quiero que le diga nada a mi enfermo, ¿no? O sea, no.
Pues primero, cuando son adultos, el tema de los niños es diferente, pero tiene una obligación la cuestión médica y el hospital legal de obtener consentimientos informados. Y los consentimientos informados pues dicen el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Entonces, ¿cómo evitar dar pues la mala noticia? Va implícita. Número 2, promover la alianza de la familia, ¿no? Porque la mitad de la familia quiere que sepa y la mitad no quiere. Y por parte de nosotros, pues la honestidad y promover la confianza. Lo que sí hacemos es preguntarles, oiga, ¿por qué no decirle a qué le teme cuando él sepa? ¿Cuáles son las experiencias previas que ha tenido cuando le han dado una mala noticia? O si existe un contexto personal, cultural o religioso en donde no se pueda transmitir la noticia. Cuando es una cuestión solo de la familia, se cita a toda la familia y pues primero hacemos la organización con la familia de alinear la información. Obviamente que lo que queremos es planear para lo mejor, lo peor, pero también para lo inesperado. Y sabemos que las consecuencias no planeadas de un lenguaje no apropiado en manos de gente que no tiene tanta experiencia de dar cuidados de información, de noticias, malas noticias en medicina, pues tiene una reacción, ¿no? Y pues para esto hay que identificar quiénes de los grupos de los médicos son los más avesados para poder enfrentar cuestiones de orden violencia para contener. También tratar de que este lenguaje no sea, digamos, lesivo, ¿no? Tener frases que sean positivas. Quiero darle, por ejemplo, el mejor cuidado posible hasta su muerte, ¿no? O sea, yo que estoy en paliativos y veo gente terminal. No nos concentraremos en darle la mejor calidad de vida. O nuestro objetivo será reducir el cáncer y lo sabremos en 6 semanas una vez que haya pasado su tratamiento de quimioterapia y volvamos a hacer estudios. Haré todo lo posible para ayudarlo a mantener su independencia. Quiero asegurarle que su padre recibirá el tratamiento que él desea. Y una última sugerencia es la comodidad y la dignidad será mi prioridad en su manejo. Aún así, debemos entender que cuando el médico no puede respaldar la elección del paciente, bueno, hay guías éticas en la práctica médica de intimidad, confidencialidad, secrecía, y que pues típicamente ocurre cuando los objetivos no son razonables, posibles o legales, o los límites muchas veces no se establecen desde un principio y pudiese ser, no sé, un abandono. El paciente no aceptó, pues ya váyase. No, debe ser un límite, pero a la vez los sistemas de salud siempre están abiertos. Y hacer explícito el conflicto. Mire, yo veo que el problema es aquí, pues vamos a mejorarlo de esta manera. Finalmente, intentar encontrar la solución, la alternativa, es parte de lo que queremos que todos nosotros podamos abordar en las malas noticias y poder en un momento dado salir airosos con esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Silvia. Bueno, pues debido al tiempo, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, más para cerrar. Bueno, en mensajes viene, yo considero que la base de una buena comunicación para esto tenemos que conocer las emociones normales y saber expresarlas, porque a veces no sabemos cómo expresar lo que nos dicen. Pues muchas gracias por el comentario y felicitan a la doctora Alma Delia por su presentación. Y bueno, pues también agradezco a la doctora Silvia, a la doctora Erika, a la doctora Alma su participación y pues bueno, con esto concluimos nuestra sesión del día de hoy. Y muchas gracias a todos por participar y por ajustarse también a los doctores, a las doctoras al tiempo, ¿no? Muchas gracias. Buen día.